Llevo 3 años en esta zanja y todos los que llegan resultan ser figuras legendarias que ascienden desde el reino inferior. Las carpas que me como por costumbre son en realidad titanes de sus mundos. Y es que este es el río del tiempo. Todos los ascendidos deben cruzarlo para cambiar de reino, pero al entrar son obligados a nadar en forma de peces. Yo reencarné como el administrador de este río sin tener la menor idea, hasta que un día vi a un joven con ropa casual de la estrella azul navegando en un pequeño bote. Mis pupilas se contrajeron de golpe. ¿Acaso esa ropa significa que también es un reencarnado? Al ver esto fui tras él de inmediato. El joven en el bote, al ver que alguien podía nadar en este río, tartamudeó y yo. Al ver que alguien podía nadar en estas aguas, el joven se puso pálido de terror. Señor, calme su ira. Este humilde servidor no tuvo intención de irrumpir en su territorio. Le ruego que sea magnánimo y me deje vivir, por favor déjeme vivir. Yo le pregunté quién eres y cómo llegaste aquí. Tartamudeando respondió: soy Ampao Pao, vengo de un lugar pequeño. Entré aquí por error, le ruego que me perdone. Como visitante de otro mundo sabía que no podía revelar su identidad a los habitantes locales. Más bien quería preguntarle a usted, señor, ¿qué es este lugar? Oye, mira, ¿no ves esas palabras escritas en la madera del bote? ¿Qué palabras? No veo nada, señor. Ampao Pao miró hacia donde yo señalaba, pero efectivamente no vio nada. Oye, pequeño An, quiero proponerte algo. Mira, soy el guardián de este río. Él también estaba profundamente sorprendido, pero justo cuando empezamos a revisar el estado del bote, la voz del sistema resonó de golpe en mi cabeza. Se le ordena al anfitrión desembarcar de inmediato. Aún no puede abandonar este río. Por favor, refine el río antes de intentar marcharse. Al escuchar esa voz me dieron ganas de llorar. Increíble, me obligan a ser el guardián a la fuerza. Rápidamente se me ocurrió una idea y me giré hacia Ampao Pao. Hermano, sé un poco sobre reparaciones. Tu bote, a diferencia del mío, no está completamente destrozado. Solo tiene un pequeño problema que aún se puede arreglar. Sin embargo, si te reparo el bote tendrás que pagarme la mano de obra y el peaje por cruzar el río. Después de todo, ya te dije que soy el guardián de estas aguas. Cualquier bote que pase por aquí debe pagar un peaje. Ampao Pao se quedó estupefacto. Ahora hasta para reencarnar hay que pagar peaje. Se palpó los bolsillos con desesperación, pero al final solo logró sacar un trozo de carne seca. Esto es lo único que tengo. En ese momento caí en cuenta. Claro, tiene sentido. Este Ampao Pao acaba de llegar a este mundo, no tiene nada de valor encima. Pensando en eso supe que no podía exigirle más. El pobre apenas empieza su viaje y ni siquiera ha despertado su poder especial. Era obvio que no podía pagar el peaje, pero tampoco pensaba dejarlo ir tan fácilmente. Ya que no puedes pagar, entonces pide un préstamo. Diciendo esto le entregué un trozo de papel. Tras leer las condiciones del préstamo, Ampao Pao se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de total incredulidad. No puede ser, antes de reencarnar ya tenía una hipoteca a 30 años y ahora en este mundo también tengo deudas. Ni siquiera he terminado de pagar mi casa. Yo solo sonreí. El peaje es la regla en estas aguas. Confío en que en el futuro te convertirás en alguien muy poderoso. Ampao Pao miró al guardián del río, que parecía inofensivo, pero pensó, tiene la misma aura que mi maldito casero. Justo entonces encontró un punto ciego en el contrato y preguntó de inmediato: ¿qué significa eso de tesoros en el contrato? ¿Qué tipo de cosas cuentan como tesoros? Le respondí con total tranquilidad: lo que yo considere un tesoro será un tesoro. Al escuchar esto, Ampao Pao se quedó sin palabras. Acababa de ser asaltado a plena luz del día. ¿Acaso esto era lo que llamaban el derecho de admisión reservado? Al ver que dudaba lo apresuré con impaciencia. ¿Vas a firmar o no? Si no firmas no te dejaré ir. No, espere. Firmaré. Entonces apúrate. Muérdete el dedo y deja tu huella de sangre, así me quedaré más tranquilo, le dije cruzándome de brazos. Ampao Pao no tuvo más remedio que obedecer y dejar su huella ensangrentada. Tomé el contrato, lo revisé y dejé escapar una sonrisa maliciosa. Luego extendí mi mano derecha. Fue un placer hacer negocios contigo. Un placer, respondió Ampao Pao conteniendo las lágrimas. Oye, pequeño An, cuando llegues allá no seas perezoso. Esfuérzate. Si encuentras algún buen tesoro, úsalo sabiamente. Ahorra mucho dinero, gasta solo lo necesario y no desperdicies nada. Y sobre todo no te metas en lugares demasiado peligrosos. Tu vida es lo más importante. Además, cuando por fin te hagas un nombre iré a visitarte personalmente, le dije en tono paternal lleno de buenas intenciones. Muchas gracias por su preocupación. Ampao Pao se quedó mudo. Venir a visitarme querrá decir venir a cobrarme. Cuando llegue allá me olvidaré de este estúpido contrato. No estarás pensando en irte y no pagar tu deuda, ¿verdad? Claro que no. En cuanto tenga éxito le pagaré hasta la última moneda. Sí, claro que pagaré cuando sea alguien grande allá. Dudo mucho que siquiera puedas encontrarme. Confíe en mi señor, no soy de los que huyen de sus deudas. Ampao Pao seguía adulándome descaradamente, y tras escuchar eso salté del bote. Justo en el instante en que dejé el bote este comenzó a moverse de nuevo. Mientras observaba la espalda de Ampao Pao alejarse a la distancia me llené de envidia. ¿Qué diablo salió mal con mi reencarnación? Has mantenido el orden en el río. Puntos de gracia aumentan en 200. A medida que la voz del sistema se desvanecía descubrí un patrón. Por cada día completo como guardián del río ganaría 10 puntos de gracia fluvial. Hasta ahora descubrí que estos puntos sirven para jugar en la ruleta o aumentar mi afinidad con el río. Pero lo increíble es que en la ruleta puedes obtener objetos de innumerables universos. Un punto equivale a un giro normal, 10 puntos a un giro de bronce y así sucesivamente. Cuanto mayor sea el nivel del giro, mayores serán las posibilidades de obtener algo increíble de un mundo superior. Aunque incluso en el giro normal cabía la remota posibilidad de conseguir un tesoro valioso. Viendo esto elegí directamente el giro normal para probar mis... Un segundo después un cofre blanco salió volando desde el río y aterrizó en la orilla. Al abrirlo encontré un antiguo sello de jade en su interior. Tenía grabadas las palabras: mandato del cielo, vida eterna y prosperidad. Provenía del mundo de la dinastía In. Al ver que se trataba del mismísimo sello imperial mis ojos se iluminaron. Increíble, pero mi emoción duró poco. Rápidamente perdí el interés. Lo que realmente necesitaba eran tesoros con poderes mágicos.
Así que decidí guardarlo, tal vez si algún día regresaba a la Estrella Azul podría llevarlo conmigo y cumplir el sueño de mi nación. Luego gasté otros 10 puntos en 10 giros normales. Como era de esperar, solo obtuve un montón de basura. Mientras me lamentaba en silencio, de repente noté una pequeña carpa varada en la orilla. Viéndola tan indefensa y lamentable, no lo pensé dos veces y la devolví al agua. Y en ese preciso instante mis puntos de gracia aumentaron en 5. Fue ahí cuando comprendí todo. Solo necesitaba mantener el orden en este maldito río para seguir acumulando puntos. Inmediatamente usé el resto de mis puntos para mejorar mi afinidad con el agua. Al consumir 100 puntos mi afinidad subió de un 0,01 a un 0,03%. Aunque parecía un avance minúsculo, descubrí con asombro que mi habilidad innata para controlar el agua se había dividido en 5 nuevas habilidades: aislamiento, estancamiento, aceleración, retroceso y libertad de nado. Y cada una tenía su propio icono. Mirando mis 94 puntos restantes decidí probar suerte y usarlos. Primero elevé la habilidad de aislamiento al nivel 1. Al ver que la barra de progreso se movía, me llené de alegría y decidí probarlo de inmediato. Me acerqué a la orilla del río y agité la mano con fuerza. Al segundo siguiente una pequeña esfera de agua flotó sobre la superficie. Eran apenas unas 10 gotas. Antes de esto a duras penas podía extraer una sola. Pensé que era una habilidad inútil, pero ahora que descubrí que podía subir de nivel mi confianza se disparó por las nubes. Rápidamente subí las 4 habilidades restantes al nivel 1, pero descubrí que ya no podía mejorarlas más. Al parecer necesitaba subir mi afinidad con el río hasta el 0,1% para seguir gastando puntos. Así que en los días siguientes me convertí en el más dedicado guardián del río, manteniendo el orden a toda costa. Para facilitarme el trabajo construí una caseta de vigilancia cada pocos kilómetros, patrullando constantemente la orilla. Y cada vez que encontraba algún peso camarón varado no dudaba en echarles una mano. Pero un día me encontré con una pequeña y extraña tortuga. Cada vez que la lanzaba de vuelta al río se las arreglaba para nadar furiosamente hacia la orilla. Y en cuanto tocaba tierra empezaba a rodar por el suelo en posturas ridículas. Mientras tanto, en algún lugar del continente en la secta divina Suantian, un anciano encorvado con túnica cian miraba al cielo murmurando para sí mismo: nuestro ancestro ascendió hace ya 1000 años, me pregunto cómo le estará yendo en el reino superior. A su lado un hombre de cabello dorado también miraba al cielo con una mezcla de tristeza y anhelo. Gine, tu verdadera forma es un pez dorado sagrado. Cultiva durante 500 años más y podrás alcanzar el reino de la ascensión siguiendo así los pasos de nuestro ancestro hacia el plano superior. En este mundo ya eres invencible. El reino superior es tu verdadero destino. Al escuchar los elogios de su maestro, el hombre dorado entrelazó las manos a su espalda mientras un destello divino brillaba en sus ojos. Maestro, ¿cómo cree que sea realmente el reino superior? No lo sé, pero tú eres la mayor esperanza de ascensión desde la partida de nuestro ancestro. La forma original de nuestro patriarca era una tortuga negra y le tomó 3000 años de arduo cultivo poder ascender. Sin embargo, en términos de talento tú alcanzaste el borde de la ascensión en solo 1000 años. Eres incluso mejor que él. Ya han pasado 1000 años desde su partida, es muy probable que se haya convertido en un gobernante supremo en el reino superior. Cuando llegue tu momento podrás buscarlo y seguir su camino. El hombre de cabello dorado miró al cielo apretando los puños sin darse cuenta. Lo haré, maestro. Iré a cultivar en reclusión ahora mismo. Lucharé por ascender lo antes posible. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 100 años. Aquel día nubes oscuras cubrieron el cielo sobre la secta divina Suantian. Un hombre envuelto en luz dorada flotaba en el vacío. Todos los cultivadores de la secta salieron y se arrodillaron ante aquella figura resplandeciente. Despedimos con honores al líder de la secta en su ascensión. El anciano de túnica cian observó cómo su discípulo había llegado tan lejos. Sus ojos opacos se llenaron de lágrimas. Con un gesto de la mano dijo: bebe hacia un mundo más inmenso. El hombre de cabello dorado miró a la multitud desde lo alto. Hermanos, mi hora ha llegado. Al instante se lanzó directo hacia las profundidades de las nubes de tormenta. Un segundo después la grieta espacial se cerró lentamente y el mundo recuperó su calma habitual. Al mismo tiempo, en la orilla del río descubrí a un pequeño pez dorado varado en la tierra. Sin dudarlo corrí hacia él, lo agarré y lo arrojé sin mucho cuidado río abajo. Luego, tarareando una melodía, seguí mi camino ayudando a las pequeñas criaturas a lo largo de la orilla. Simultáneamente un pequeño bote se acercaba lentamente a punto de atravesar mi tramo del río. Al ver que alguien más se acercaba caminé rápidamente hacia el borde y le grité a la silueta en el bote: oye, acércate, tienes que pagar el peaje primero. No sé si era por la distancia o si me estaba ignorando a propósito, pero la figura permaneció inmóvil en el bote. Al ver eso me enfurecí en un instante. Activé mi habilidad para controlar el agua e hice que 1 metro cuadrado bajo su bote se congelara por completo. Luego caminé lentamente sobre la superficie del río hasta llegar a ella. Solo al estar cerca me di cuenta de que era una chica con un rostro sumamente hermoso. En ese momento me miraba en completo estado de shock. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Me paré firme frente a ella y le exigí una respuesta. La chica se puso de pie e hizo una reverencia formal. Soy Liu Buyan y vengo de la Estrella Azul. Al escuchar las palabras Estrella Azul, un destello de sorpresa cruzó mis ojos. Vaya, ¿acaso es otra reencarnada? ¿Qué demonios está pasando aquí? Pao Pao también era un reencarnado y ahora esta chica me tocó lidiar con la protagonista de una novela. Bueno, protagonista o no, primero me vas a pagar el peaje. Bajé la mirada y noté 4 grandes caracteres grabados en el bote: Dinastía Gran Yong. Al parecer el destino de esta protagonista era la dinastía Gran Yong. Yo no tengo dinero. Si no lo detuve a mitad del viaje debe ser porque estaba en problemas. Ya me esperaba una respuesta así, por lo que le pregunté directamente: si no me equivoco te diriges hacia una dinastía. Dime qué planes tienes al llegar allá. ¿Tienes alguna meta o ambición grandiosa? Liu Buyan respondió sin dudarlo ni un segundo: casarme con un miembro de la familia real y convertirme en la emperatriz. Al escuchar eso me quedé sin palabras. Increíble, esto es definitivamente el argumento de una novela romántica. Muy bien, entonces dime qué me darás a cambio cuando llegues a ese lugar. En verdad no sabía qué clase de deuda imponerle a alguien que iba a otro mundo solo para ser emperatriz. Sin embargo, su respuesta me dejó completamente helado. Haré que mi esposo te entregue la mitad de su imperio. ¿Y cómo estás tan segura de que tu esposo te dará la mitad de la
nación por la que tanto luchó porque él me ama. Esa respuesta me dejó mudo. Claro, el amor. El amor es realmente maravilloso. No quise decir nada más. Después de todo, ¿qué necesidad hay de hacer sufrir a otro hombre? Decidí no atormentar al pobre emperador a quien ni siquiera conocía, que tendría que pelear por su imperio. Así que añadí otras cláusulas al contrato e hice que Liu Buyan lo firmara con su huella. A la vez le di un buen consejo. Esfuérzate allá, no te conformes con ser la emperatriz, mejor conviértete tú en el emperador. En ese momento la voz del sistema resonó de nuevo. Has mantenido el orden en el río. Puntos de gracia aumentan en 100. Durante todo este tiempo patrullando el río día y noche había acumulado un total de 1550 puntos. Así que no lo dudé y gasté 1400 puntos para elevar mi afinidad al 0,03%. Con los 150 puntos restantes decidí probar un giro múltiple de nivel plata. A decir verdad, mi mayor deseo siempre fue obtener un manual de cultivo. No me importaba si era el peor del mundo, pero después de tantos intentos solo había conseguido chatarra oxidada. No podía quedarme atrapado siendo el guardián de este río por el resto de mi vida. Me negaba a creer que no pudiera conseguir ni un mísero manual. Tras finalizar el giro múltiple, un texto apareció de golpe en mi mente. El arte del dragón de la nebulosa. Sin dudarlo lo aprendí al instante y utilicé mis puntos de gracia para subirlo al primer nivel. En menos de un cuarto de hora mi aura explotó y mi nivel de cultivo alcanzó el pico máximo de la etapa de refinación. Abrí los ojos de golpe y canalicé la técnica. Con un estruendo sordo, una inmensa y poderosa energía espiritual de color cian brotó de mis palmas y envolvió todo mi cuerpo. Sentí una fuerza sin precedentes y la emoción me desbordó. Pero en ese mismo instante noté un movimiento extraño cerca de la orilla. Me acerqué para investigar y vi a un pequeño pixiu enredado entre las algas. Al principio pensé en liberarlo para ganar algunos puntos, pero entonces recordé que el sistema también me permitía domar a las bestias acuáticas. Me pregunté si hacer un pacto con este pixiu me daría más puntos de gracia. Así que, dispuesto a comprobarlo, inicié el pacto directamente. Desea gastar 10 puntos para establecer un contrato. Al instante un destello dorado envolvió por completo a la pequeña criatura. VIP contrato con pixiu establecido con éxito. Felicidades, ha obtenido 10 puntos de gracia. Vaya, los puntos que acabo de gastar me fueron devueltos de inmediato una vez que este pixiu quedó bajo mi control. Su mirada hacia mí pasó del miedo inicial a la total docilidad. Se quedó nadando en la orilla sin querer marcharse. Miré hacia OBQ y le dije sonriendo: ve, atrápame un par de esos peces del tesoro para comer. Mientras tanto, en la secta Luoyun del continente Tianan, An Pao Pao ya llevaba más de 200 años en este mundo. Ahora era un gran cultivador del alma naciente por encima de decenas de miles y solo por debajo de un hombre. Pero por las noches aún soñaba con aquel sujeto que conoció hace 2 siglos y con ese absurdo contrato de préstamo que firmaron. Cada vez que lo recordaba le parecía irreal. En aquel entonces su pequeño bote volcó de la nada y perdió el conocimiento. Y cuando finalmente despertó se encontraba en este mundo desconocido en el continente Tianan. Con el tiempo, mientras crecía, no dejó de investigar sobre aquel río negro, pero jamás encontró ni el más mínimo rastro. Ni siquiera los textos antiguos lo mencionaban. Eso hizo que An Pao Pao comenzara a dudar, preguntándose si todo había sido solo un sueño. Con el paso de los años terminó por olvidarlo, hasta que un día llegaron rumores sobre la aparición de un tesoro divino en las tierras del extremo occidental. Así que partió en solitario buscando llevarse su parte. En ese momento sobre el mármol se habían congregado innumerables expertos, y justo entonces un enorme portal de piedra negra emergió lentamente desde las profundidades. El aura que emitía era tan imponente que incluso los expertos del alma naciente sentían escalofríos. Nadie se atrevía a acercarse, todos observaban a la distancia. An Pao Pao se mantuvo oculto entre la multitud analizando el portal. Fue entonces cuando un poderoso cultivador descendió del cielo y sentenció: este mar pertenece a la secta antigua Xuan. Invadir nuestro territorio no es muy prudente, ¿verdad? Mientras hablaba liberó la aplastante presión de un cultivador del alma naciente en etapa tardía, sometiendo a todos a una tensión insoportable. Pero de inmediato otro cultivador de su mismo nivel, un hombre de túnica azul, le respondió con burla: vamos, maestro de secta, ¿desde cuando el mar mole pertenece a la secta antigua Xuan? Cuando un tesoro divino aparece se lo lleva el más fuerte. Al escuchar esto a Gu Zhonghui le temblaba la barba de la ira. Este mar ha sido nuestro durante 300 años. Toda la región occidental lo sabe, pero ahora que aparece un tesoro de repente todos pierden la memoria y se atreven a invadir mis tierras. Sabía perfectamente que lo estaban provocando, pero iniciar un conflicto en ese momento sería su perdición. Oculto entre las sombras, An Pao Pao se burlaba en silencio mientras evaluaba el campo de batalla: 2 en la etapa tardía, 5 en la etapa media y contando consigo mismo 10 en la etapa inicial del alma naciente. A los que estaban por debajo de ese nivel ni siquiera los tomó en cuenta. Si solo había un tesoro, lo más probable era que se fuera con las manos vacías. La brecha de poder era simplemente abismal, así que su única opción era pescar en río revuelto, robar un objeto y desaparecer. Debido al aura aterradora que emanaba del portal, nadie se atrevía a dar el primer paso. Todos los cultivadores sobre el mar Mo aguardaban en un silencio sepulcral. La atmósfera era escalofriante. De pronto el portal de piedra comenzó a temblar violentamente, y en el centro se condensó una deslumbrante esfera de luz púrpura. Todas las miradas se clavaron en ese resplandor, una tras otra las auras de poder estallaron. Ya que nadie se anima, este viejo se lo lleva. Un anciano en la etapa media del alma naciente se abalanzó hacia la luz. Su movimiento desató el caos y los demás no tardaron en seguirlo. Ese tesoro no es para ti, gritó el hombre de túnica azul. Con un rápido sello de manos invocó una gigantesca mano espectral que atrapó al anciano justo cuando estaba a punto de tocar la luz. Con una fuerza devastadora la mano lo aplastó y lo hundió en las profundidades del océano, levantando olas gigantescas. Pero esta demostración de poder no intimidó a los demás, al contrario los volvió más frenéticos. Aprovechando que el hombre de azul había atacado, decenas de cultivadores se lanzaron desde todas direcciones hacia la luz púrpura. Al ver esto, el hombre de túnica azul liberó una ráfaga de energía espiritual arrolladora y avanzó hacia la luz destruyendo todo a su paso. Demostrando por qué era un monstruo en la etapa tardía, mandó a volar a todos los oportunistas en un instante. La diferencia de niveles era abrumadora, pero justo cuando estaba a punto de tomar el tesoro, una lluvia de espadas cayó del cielo. Sus pupilas se contrajeron y
no tuvo más remedio que retroceder. Wu Zonghui con su mismo nivel de poder no iba a permitir que Wei Wang le arrebatara el tesoro en sus narices. Tras obligarlo a retroceder, Wu Zonghui extendió la mano hacia la luz. Solo necesitaba tomar el tesoro y huir a su secta para estar a salvo. Pero Wei Wang recuperó el equilibrio y con un movimiento de su mano, invocó una lanza plateada. Un destello blanco y aterrador salió disparado directo hacia Wu Zonghui. Al mismo tiempo los demás expertos del alma naciente desataron una guerra campal. En cuestión de segundos todo el Marmo se sumió en un caos absoluto. An Pao Pao simplemente se cruzó de brazos observando el campo de batalla. Aunque era un gran cultivador, no tenía la menor intención de intervenir. El momento aún no era el adecuado y como solo había un tesoro debía ser extremadamente calculador. Si podía robarlo perfecto, pero no iba a arriesgar su vida por ello. La feroz batalla entre los expertos hizo hervir las aguas obligando a innumerables bestias marinas a huir aterrorizadas. Al poco tiempo el combate alcanzó su punto crítico y se convirtió en un duelo exclusivo entre los dos monstruos de la etapa tardía. Tras cientos de intercambios mortales ambos comenzaron a palidecer y un hilo de sangre brotó de sus labios. Al ver que ambos estaban al borde del colapso, los ojos de An Pao Pao brillaron en la oscuridad. Sabía que era su momento. Era el único cultivador del alma naciente que seguía en perfectas condiciones. ¿Quién podría detenerlo ahora? Pero justo en el instante en que iba a atacar un rayo divino partió el cielo. Sin que nadie se diera cuenta, nubes negras habían cubierto toda la región marítima y relámpagos furiosos danzaban en su interior. En el siguiente segundo, una bestia colosal con forma de dragón negro emergió de las sombras y se detuvo en el vacío. Con la llegada de esta criatura de pesadilla, todos los presentes quedaron paralizados por el terror puro. Con solo una mirada, varios expertos en la etapa inicial comenzaron a temblar sin control. An Pao Pao sintió cómo se le helaba la sangre, sus pupilas se contrajeron y su cuerpo quedó completamente inmovilizado. No se atrevía a mover un solo músculo, y ni hablar de An Pao Pao. Incluso Wu Zonghui y Wei Wang, que estaban más cerca del monstruo, sintieron como sus órganos se retorcían bajo esa presión aplastante. ¿Qué demonios es esa cosa?, gritó An Pao Pao en su mente. Jamás había sentido una vitalidad tan abrumadora. Frente a esa bestia, su nivel del alma naciente no era más que el de un simple insecto. Su instinto le gritaba que huyera, pero descubrió con horror que bajo aquella presencia opresiva su cuerpo no respondía. A la imponente bestia oscura los humanos ni siquiera le importaban. Abrió sus gigantescas fauces y de un solo bocado devoró la luz púrpura que flotaba en el portal. Luego rugió hacia los cielos y desapareció en el vacío. Al instante todo volvió a la normalidad, como si aquella bestia de pesadilla jamás hubiera existido. El tesoro había sido engullido. El portal que había emergido del océano se desintegró hasta convertirse en polvo y las aguas recuperaron su calma. Pero todos los presentes seguían sumidos en un estado de shock absoluto, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué nivel de cultivo tenía esa abominación? Mientras tanto, en otro mundo estaba tomando una siesta cuando, de pronto, sentí una conexión mental. Me levanté de la silla sorprendido. Xiao Ikkyu encontró algo bueno tan rápido. Caminé hacia la orilla del río y ahí estaba él moviendo la cola de un lado a otro con la boca llena. Al acercarme abrió las fauces y escupió un objeto oscuro. ¿Qué diablos es esto? Lo recogí. Era una pequeña bola de hierro negro parecida a las canicas con las que jugaba de niño. Y se supone que esto es un tesoro. ¿Acaso recogiste cualquier pedazo de chatarra del fondo para burlarte de mí? Frustrado arrojé la bola a la orilla. Mira, pequeño, mejor ve y atrápame un tesoro que se pueda comer, ¿entendido? Xiao Ikkyu pareció entender, asintió con la cabeza y se zambulló de nuevo en el agua. Justo en ese momento el sistema lanzó una notificación. Puntos de favorabilidad más 5. Al escuchar que mis puntos aumentaban se me escapó una sonrisa. Aunque mi pequeño amigo no era el más listo de todos, parecía que firmar un contrato con una bestia acuática había sido la decisión correcta. No había dado ni un par de pasos por la orilla cuando sentí otra conexión mental. Era Xiao Ikkyu, había regresado y esta vez escupió un espectacular pez dragón plateado. ¡Qué hermosura! Lo tomé entre mis manos maravillado por el brillo de sus escamas. Sus ojos dorados y sus aletas reflejaban una luz plateada deslumbrante. Excelente trabajo, esto sí que es un pez del tesoro. Ve, mi campeón, y consígueme muchos más. Al escuchar mis elogios, Xiao Ikkyu se puso eufórico y comenzó a nadar en círculos, antes de volver a sumergirse en las profundidades. Sin perder el tiempo asé el pez dragón plateado y me lo devoré. Pero por alguna extraña razón, con solo comer ese medio kilo de carne me sentí increíblemente lleno. Y eso que para alguien en la cima de la condensación de y comerse 50 kilos de carne era lo normal. De pronto una ola de sueño me golpeó de golpe. Caí rendido sobre las piedras de la orilla. Durante mi sueño profundo sentí que mi cuerpo atravesaba una extraña y poderosa transformación. Y cuando finalmente abrí los ojos todo había cambiado. Sentía una claridad mental indescriptible. El sistema habló. Nivel de cultivo del anfitrión. Establecimiento de la fundación, octava etapa. Habilidades divinas desbloqueadas. Control de agua y nado libre. Técnica de cultivo dominada. Arte de transformación del dragón Injun. Bestia acuática bajo control. Dragón Bukyu. Afinidad con el río. 0.03%. Puntos de favorabilidad. 100 de 50. Al revisar el panel me quedé sin aliento. Mi nivel se había disparado directo a la octava etapa del establecimiento de la fundación. Fue como subir en un cohete. Parecía que ese pez plateado era 1000 veces más valioso que la carpa que me comí la primera vez. Un verdadero tesoro. Sin embargo, algo no cuadraba. Dragón Bukyu, ¿qué demonios es eso? ¿Acaso se refiere a Xiao Ikkyu? Días después un fuerte alboroto sacudió la orilla. Corrí a ver y me encontré a Xiao Ikkyu cubierto de heridas, con los ojos inyectados en sangre y lágrimas escarlatas brotando de sus cuencas. El corazón se me encogió. Pequeño, con quien te peleaste eres muy chiquito, no te metas con los peces grandes. Pero en ese instante Xiao Ikkyu abrió la boca y escupió una extraña y lisa esfera carnosa. La tomé entre mis dedos y la apreté un poco. Tenía la textura de la carne viva. ¿De dónde sacaste esto? Era la primera vez que veía algo parecido, una pequeña esfera que latía en mis manos como si tuviera vida propia. Aunque no tenía idea de dónde la había sacado,
desesperado al ver el estado lamentable de mi compañero supe que había librado una batalla a muerte. Probablemente se lo robó a algún monstruo marino poderoso. Pobre pequeño, me lamenté. De pronto el sistema pareció escuchar mis pensamientos y preguntó, ¿desea usar 2 puntos de favorabilidad para curar a Xiao y Q? Úsalos ya y sin dudarlo solo 2 puntos, trata a mi gran héroe como se debe. Curación completada. En un abrir y cerrar de ojos todas sus horribles heridas desaparecieron. Lleno de gratitud y emoción, Xiao y Q comenzó a nadar frenéticamente alrededor de mis pies. Para recompensar a mi pequeño guerrero, saqué el cebo de sacrificio azul que había ganado en el sorteo. Lo amasé hasta formar una bola y se lo arrojé con cariño. Xiao y Q se acercó, lo olfateó y retrocedió con desconfianza. Volvió a acercarse para olerlo como si estuviera evaluándolo. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que vi una expresión de absoluto asco en su rostro. Oye, ¿qué te pasa? ¿Me estás despreciando el cebo? Esto es de primera calidad. Con esta bola podría atrapar más de 10 kilos de pescado. Y te la estoy dando toda a ti. ¿Acaso no te trato como a un rey porque no te la comes? Me equivoqué de premio. Al escuchar mis quejas, Xiao y Q no lo dudó más y de un solo bocado se tragó todo el cebo de golpe. Solo entonces dejé escapar una gran sonrisa de satisfacción. Así me gusta. Ahora bebe a jugar un rato. Y ya sabes, si encuentras algún tesoro tráelo a casa. Si no, solo diviértete. Ahora que tenía a mi pequeño amigo, comencé a preguntarme si no sería buena idea formar contratos con otras bestias. Este río escondía muchos secretos. Con solo comerme 2 pescados mi nivel de cultivo se había disparado hasta las nubes. Y lo más inquietante de todo, la cantidad de viajeros dimensionales que aparecían por aquí era absurda. ¿Acaso este era el punto de aparición de los reencarnados? Pero entonces, ¿por qué todos los demás podían irse a conquistar el mundo y yo estaba atrapado en este lugar? Al diablo. ¿Para qué me rompo la cabeza pensando en esto? Mejor me concentro en ganar más puntos de favorabilidad para refinar este caparazón roto. Así que continué patrullando el río. Pero mientras caminaba noté algo extraño. Un violento remolino había aparecido en el agua alterando la corriente tranquila. Estaba seguro de que ayer no había nada ahí. Eso no pinta nada bien, murmuré. Un remolino anómalo de ese tamaño era un peligro mortal. Si alguien pasaba por ahí caería directo a su perdición. Decidí que tenía que solucionarlo. Sin pensarlo 2 veces salté al agua y nadé hacia la anomalía. Pero mientras más me acercaba, la fuerza de atracción se volvía salvaje. Sentía que me iba a destrozar el cuerpo. Me detuve de inmediato. Aunque ya estaba en la 8ª etapa del establecimiento de la fundación, este río era demasiado siniestro. No podía confiarme. Decidí sumergirme para buscar alguna grieta en el lecho del río. Sin embargo, apenas descendí 10 metros mis órganos internos comenzaron a colapsar bajo una presión trituradora. No me atreví a bajar más y regresé a la orilla. Mientras observaba el furioso torbellino, una idea cruzó por mi mente y liberé mi habilidad de restricción de dominio acuático. La energía envolvió la zona afectada por completo y me preparé para someter el remolino por la fuerza. Y funcionó. En el siguiente segundo la corriente violenta se rindió ante mi poder y las aguas recuperaron su paz. El sistema anunció: has reparado la anomalía del remolino y mantenido el orden del río. Puntos de favorabilidad más 3000. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué demonios 3000 puntos? ¿Acaso escuché mal? Antes solo me daban migajas y ahora me soltaban 3000 de un solo golpe. Dios santo, solo por arreglar un estúpido remolino me había vuelto inmensamente rico de la noche a la mañana. Conteniendo las ganas de apostarlo todo como un ludópata, decidí ser prudente y canjear los puntos por afinidad con el río. Gastar 3000 puntos de favorabilidad. Mi afinidad pasó del 0.03% al 0.06%. Ya solo me faltaban 4000 puntos para alcanzar el 0.1. Remolinos, necesito más malditos remolinos. Desesperado caminé por toda la orilla rogando encontrar otra anomalía, pero fue inútil. Sin embargo, lo que yo ignoraba en ese momento era el impacto cataclísmico que mi acción inocente había causado en uno de los innumerables mundos del universo. En ese mismo instante, sobre el sol ardiente del continente Sinyo, un hombre de cabello oscuro permanecía sentado en las ruinas del altar del sol escarlata. Desde lo alto de la estrella contemplaba el mundo que alguna vez juró proteger. Era un maestro domador de bestias, y su pequeño compañero, aquel que había reencarnado una y otra vez solo para estar a su lado, ahora había entrado en un nuevo ciclo viajando hacia otra dimensión en el espacio-tiempo. El hombre sabía que él mismo no era más que un pequeño eslabón en esta cadena de encarnaciones, una tragedia que se había repetido sin piedad durante 10.000 años. Atrapado en este espiral infinito de sufrimiento y tiempo, finalmente. Atrapado en un ciclo temporal infinito, desvaneciéndose finalmente en la inmensidad del cielo y la tierra. Solo le quedaba la esperanza de que en alguna de esas vidas u otro yo lograra romper este bucle y poner fin a la tragedia. Pero de repente levanta la mirada. Descubre que el entorno no deja de cambiar, retrocediendo sin parar. Al final regresó al exacto día en que le dio su nombre a ese pequeño. ¿Acaso no estaba atrapado en el sol porque el tiempo retrocedió? Se ha roto el ciclo temporal. El hombre mira al pequeñín frente a él, ya no le importa nada más. La abrumadora emoción de recuperar lo perdido lo hace abrazarlo con todas sus fuerzas, aterrorizado de que desaparezca si lo suelta. Alza la vista hacia ese cielo tan increíblemente real y murmura para sí mismo: ¿acaso mis ruegos conmovieron a los cielos? Mientras tanto, en la orilla del río yo estaba patrullando y solté un estornudo. ¿Quién me está maldiciendo? Y justo en ese momento sentí un extraño movimiento sobre el agua. Levanté la mirada y vi cómo esa pequeña y familiar barca aparecía de nuevo flotando sobre el río. ¿Acaso será otro viajero de otro mundo? Con el corazón latiendo de pura emoción me acerqué lentamente. En ese instante Xiao Bobo, que estaba de pie en la barca, casi se muere del susto al verme aparecer de la nada. Rápidamente hizo una reverencia. Este humilde menor solo pasaba por aquí, no era mi intención interrumpir el cultivo del mayor, le ruego que me disculpe. Al escucharlo lo miré de arriba a abajo. Un joven de aspecto refinado, sin duda tiene toda la pinta de ser un protagonista reencarnado. Bajé la mirada hacia las letras grabadas en su bote: Continente Dosi. Vaya, otro viajero más. Las 3 personas que me he cruzado aquí han resultado ser reencarnados sin excepción. Este lugar es un punto de aparición de viajeros. Dime tu nombre, le exigí. Xiao Bobo, de la familia Xiao. ¿Hay algún problema mayor? Su rostro reflejaba una gran confusión. No, tranquilo, soy el guardián de este río. Todos los viajeros que pasan por aquí deben ser registrados. Solo pensaba en voz alta. El
apellido Xiao es todo un clásico entre los viajeros de otros mundos. Tú eres un reencarnado, verdad, es simple curiosidad, si no lo eres tampoco pasa nada. Al escuchar esto las pupilas de Xiao Bobo se contrajeron y su corazón dio un vuelco. La forma en la que miraba al hombre frente a él cambió drásticamente. Lo había descubierto con solo una mirada. Y era cierto, Xiao Bobo había despertado de repente en este extraño lugar, era evidente que había reencarnado. Pero este misterioso sujeto frente a él había expuesto su gran secreto sin ningún esfuerzo. ¿Qué demonios, acaso cualquier simple guardián de este río es así de aterrador? Mayor, ¿cómo se dio cuenta?, preguntó Xiao Bobo sin poder contenerse. Fue una simple corazonada, tiré el anzuelo y tú solo te delataste. Pero hablando en serio, ¿qué persona normal pensaría así? ¿Quién en su sano juicio te pregunta si eres de otro mundo nada más conocerte? ¿Acaso viajar entre dimensiones es tan común aquí? Para serle sincero, mayor, efectivamente no pertenezco a este mundo, pero mi única intención es cruzar en paz, no busco causar problemas. Le ruego que me permita el paso. Ya que lo habían descubierto, Xiao Bobo decidió dejar las farsas y ser completamente honesto. Claro que puedes pasar, pero tienes que pagar el peaje, le respondí con total seriedad. ¿Un peaje? Xiao Bobo se palpó los bolsillos con desesperación. No llevaba absolutamente nada. Acababa de reencarnar en este mundo, ¿con qué diablos iba a pagar? Mayor, usted mismo lo ha dicho, acabo de llegar, no tengo ni una sola moneda encima. Lo sé, por eso mismo te tenía preparado esto. Léelo con cuidado y fíjalo con tu firma. Un préstamo. La mandíbula de Xiao Bobo cayó al suelo de la sorpresa, como si estuviera presenciando la cosa más absurda de su vida. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con eso?, le pregunté frunciendo el ceño. No, para nada, lo firmaré ahora mismo sin dudarlo. Un segundo. Xiao Bobo se mordió el dedo y estampó su huella ensangrentada sobre el papel. Al verlo no pude evitar sorprenderme. Vaya que chico tan razonable. Tomé el contrato, revisé que todo estuviera en orden y finalmente esbocé una sonrisa de satisfacción. Le tendí la mano. Un placer hacer negocios. Xiao Bobo con total naturalidad me devolvió el apretón. ¿No decían que todos los protagonistas reencarnados eran unos arrogantes insoportables? Este chico es sorprendentemente pacífico, tiene una mentalidad muy distinta a los demás. Alguien así vale la pena como aliado, sería un buen amigo. Me aparté para dejarle el camino libre. Nos veremos luego, ve y hazte un nombre en ese mundo. Quizás algún día te haga una visita. Al escucharme, Xiao Bobo hizo una respetuosa reverencia con las manos. Hasta que el destino nos vuelva a cruzar, ve tranquilo, me despedí de Xiao Bobo con una sonrisa y un gesto de la mano grabando su nombre a fuego en mi memoria. Xiao Bobo del continente Dosi. De pronto una voz resonó: felicidades por mantener el orden del río, golpe crítico adicional activado. Recompensa, 800 puntos de favor. Santa madre, 800 puntos, nada mal. Si me cruzara con unos 1000 viajeros así de obedientes tendría la fuerza suficiente para refinar de una vez por todas este maldito río que me tiene atrapado. Tras despedir a Xiao Bobo retomé mi ruta de vigilancia, pero en ese preciso instante recibí una llamada de auxilio. Era de Xiao BQ. Di media vuelta al instante y guiándome por nuestra conexión mental corrí a toda velocidad para socorrerlo. Al llegar a una charca apartada miré a través de las aguas cristalinas y lo que vi me heló la sangre. Estaba siendo asfixiado por una serpiente de agua del grosor de una muñeca. Justo cuando la bestia abría sus fauces dispuesta a devorar a Xiao BQ de un solo bocado dejé escapar un rugido de rabia y me lancé de cabeza al estanque. Agarré a la serpiente con furia, pegué un tirón brutal y logré liberar al pequeño. Pero de la nada esa escurridiza alimaña sacó una fuerza descomunal. En un movimiento letal se enroscó por completo en mi brazo derecho. La presión era tan aterradora que sentía mis huesos crujir bajo sus escamas. Eso colmó mi paciencia. Soy un majestuoso cultivador en la etapa de establecimiento de fundación. No voy a dejar que una insignificante culebra de agua me humille. Activé mi técnica de inmediato infundiendo pura energía espiritual en mi brazo. Atrapado y con la izquierda descargué un puñetazo devastador directo a su cabeza. Un solo golpe sonoro y la serpiente quedó inerte para siempre. Simultáneamente, muy lejos de allí en el mar imperial Cumben del continente Busuang, una colosal pitón devoradora de cielos fue arrancada por la fuerza por unas gigantescas manos que emergieron del vacío. El mar fracturado recuperó su calma en un instante mientras varios emperadores humanos que observaban la batalla a lo lejos miraban al cielo estrellado con rostros pálidos invadidos por el terror absoluto. ¿Qué poder tan espeluznante? ¿Acaso esas manos del vacío intentaban salvar a ese dragón? Será mejor que nos larguemos de aquí ahora mismo. Mientras tanto, de vuelta en mi orilla ya había destripado por completo a la serpiente. Con mi daga corté un trozo enorme de carne y me acerqué al agua. Al ver a mi pobre Xiao BQ cubierto de heridas le arrojé el pedazo. Ya te he vengado, pequeño, come es nuestro botín de guerra, te ganaste tu parte. Xiao BQ se quedó pasmado por un momento, pero pronto sentí su profunda gratitud antes de que devorara ese gigantesco pedazo de carne de un solo trago. En el siguiente segundo ocurrió un milagro, sus heridas comenzaron a cerrarse a simple vista, curándose casi por completo. Mis ojos se iluminaron de asombro. Vaya, parece que esa no era una culebra cualquiera sino una serpiente espiritual. Escúchame bien, la próxima vez que algún idiota intente aprovecharse de ti, atráelo hacia la orilla. Yo mismo me encargaré de darle su merecido. Xiao BQ daba vueltas de pura felicidad en el agua como si por fin hubiera encontrado a un verdadero protector. De regreso a mi cabaña puse a hervir el resto de la carne durante 5 largas horas. Me devoré hasta el último bocado y me recosté en mi vieja silla para tomar una siesta. Pero ¿quién iba a imaginar que en medio de mi sueño mi cuerpo empezaría a arder en fiebre? Era como si me hubieran envenenado. Abrí los ojos de golpe sintiendo como una ráfaga de energía pura y salvaje explotaba en mi estómago y se abría paso violentamente por cada meridiano de mi cuerpo. Estaba clarísimo, era el efecto de la carne de serpiente. De inmediato me senté en posición de loto para absorberlo, y así me quedé durante 3 días enteros. Cuando por fin abrí los ojos, mi nivel de cultivo había alcanzado la gran perfección del núcleo dorado. Nunca en mi vida me había sentido tan imponente. Un simple trozo de carne disparó mi poder hasta las nubes. Es tan irreal que me cuesta creerlo. ¿Qué clase de tesoro divino era exactamente esa serpiente? Durante el mes siguiente Xiao BQ desapareció sin dejar rastro, pero decidí no llamarlo de vuelta. Déjenlo disfrutar a su manera, quién sabe, tal vez tenga a su propia familia esperándolo bajo el agua. La verdad es que este mes la suerte ha estado de mi lado. Cada vez que salía me topaba con peces, camarones o cangrejos varados en la orilla, lo que me aseguraba
aseguraba unos 100 puntos de favor diarios. Tras un mes entero, logré acumular la increíble cantidad de 3000 puntos, así que no lo dudé y utilicé 4000 puntos de favor para elevar mi afinidad con el entorno al 0,1%. En un instante sentí como mi conexión espiritual con este río se hacía muchísimo más profunda. Con la adrenalina a tope mejoré mis habilidades místicas, llevando cada talento al límite absoluto antes de caer rendido por el agotamiento. Recostado en silencio, la imagen de Xiao y Qiu cruzó por mi mente. Diablos, ya empiezo a extrañar a ese pequeñín. Si no fuera por el vínculo mental que nos une, juraría que ya pasó a mejor vida. Un día, mientras tomaba mi habitual siesta y navegaba entre sueños, escuché un extraño crujido rompiendo la calma del río. Al abrir los ojos pesadamente vi la silueta difusa de alguien que caminaba tranquilamente sobre las aguas. Mis pupilas se contrajeron de golpe y el sueño se esfumó sin dejar rastro. Me puse de pie en el acto y marché a paso firme sobre el agua para interceptar a ese sujeto. Era Li Ye. Caminaba contra la corriente dando pasos pesados y cautelosos sobre el río, con el rostro tenso y la guardia alta, escaneando cada mínimo detalle a su alrededor. De repente el sonido de las olas rompiéndose frente a él lo hizo detenerse. Al levantar la vista se encontró conmigo, un completo extraño deslizándose con aterradora facilidad sobre la superficie hasta quedar cara a cara con él. Ese simple hecho lo bañó en un sudor frío. ¿Quién demonios eres tú?, soltó a la defensiva. Al escucharlo no pude evitar soltar una carcajada. A ver, muchachito, invades mis dominios y encima tienes el descaro de preguntarme quién soy yo. Te metes en mi territorio sin saludar y pretendes marcharte así como si nada. Esas palabras cayeron sobre Li Ye como una maldita locura. Su rostro se deformó en una expresión de pura incredulidad. ¿Tus dominios? ¿Me estás diciendo que este gigantesco río te pertenece? ¿Algún problema con eso?, le reté frunciendo el ceño al notar que el aura de este tipo era sumamente perturbadora. No tenía la facha de un viajero recién llegado, más bien parecía un cultivador nativo. Lo peor de todo es que no lograba leer su nivel de cultivo. Sin duda este sujeto escondía un poder abismal. Ningún problema, murmuró Li Ye, pero mientras hablaba me escrutaba de pies a cabeza intentando descifrar mi fuerza, y cuanto más miraba más estupefacto se quedaba. Hacía eras que no se cruzaba con un nivel de cultivo tan patéticamente bajo. Casi había olvidado que el reino del núcleo dorado seguía existiendo. Sin embargo, no era tan estúpido como para subestimar a un hombre que caminaba como si nada por el mismísimo río del tiempo. Al notar su creciente ansiedad decidí ir al grano. ¿Y exactamente hacia dónde te diriges?, le interrogué. Voy en busca de mi oveja, respondió Li Ye con una frialdad cortante. ¿Una oveja? ¿Vienes a buscar una oveja a este lugar? ¿Qué clase de maldita oveja nada en un río interdimensional? Solo podía pensar que este lunático se había escapado de algún manicomio. Las ovejas de los mortales no pueden pisar este río, es verdad, pero mi oveja, esa es otra historia. Haz lo que te plazca y busca a tu dichosa oveja. Pero resulta que soy el guardián absoluto de este río. Estas aguas me pertenecen, así que si quieres cruzar con vida vas a tener que pagar el peaje. Me daba pereza seguir con esta farsa. Para mí este tipo solo venía a causar estragos, y si yo mantenía el orden y lo detenía me lloverían puntos de favor. Jamás dejaría que hiciera un desastre en mi territorio. Al escuchar mi amenaza el corazón de Li Ye dio un vuelco. Por más que forzaba sus sentidos le era imposible sondear mi verdadera profundidad marcial. La única conclusión lógica en su cabeza era que mi poder aplastaba al suyo por un margen incalculable. De inmediato Li Ye relajó su postura defensiva y forzó una sonrisa diplomática. Me pregunto si el honorable compañero daoísta ha escuchado el nombre de Li Ye. ¿Podrías hacerme el honor de dejarme pasar? Li Ye había tocado la cúspide de la cultivación. El río del tiempo era como su patio trasero. En su incansable búsqueda por esa oveja había recorrido un sinfín de mundos, convirtiendo su nombre en una leyenda absoluta, temida y respetada en todos y cada uno de los confines del universo. En todos sus viajes por el río del tiempo jamás se había topado con un guardián. ¿De dónde demonios había salido? Yo por mi parte solo veía a un farsante creyéndose la gran cosa. ¡Qué maldito Li Ye! Ni qué estupideces, y jamás he escuchado ese nombre en mi vida, así que déjate de cuentos y no intentes hacerte el simpático. Tan difícil es soltar unas cuantas monedas para el peaje. Tampoco te estoy pidiendo la luna, déjame unas piedras espirituales, un tesorito cualquiera, o hasta invítame una maldita comida y lo dejaré pasar por respeto. Al escuchar semejante insolencia llena de rabia, Li Ye se quedó de piedra. Hace cuántos eones que un mortal no se atrevía a escupirle esas palabras en la cara, y sin embargo extrañamente no se enfureció. Si fuera el Li Ye de antes me habría borrado de la existencia con un simple revés de su mano, pero hoy no tenía las agallas. Era la primera vez que se cruzaba con una aberración cósmica como yo, un ser envuelto en neblina e insondable misterio. Mayor exactamente de cuánto estamos hablando para el peaje. Tras una agónica reflexión interna, Li Ye decidió que no estaba dispuesto a apostar su vida. Si calculaba mal el precio sería catastrófico. Caer muerto en este inabarcable río del tiempo significaba que su cadáver sería arrastrado hacia dimensiones y eras desconocidas, condenado a perderse en el vacío de la eternidad, un destino inaceptable. Así que tomó la humillante decisión de doblegarse. Viendo mi inquebrantable postura supo que tendría que sacrificar algo sumamente valioso para salir ileso. Robar descaradamente en medio del río del tiempo. Quien en su sano juicio en todos los universos conocidos tendría el atrevimiento de hacer algo así? Incluso un titán como él sudaba frío y tomaba infinitas precauciones al navegar estas aguas, temeroso de que el karma devorara su esencia si se quedaba demasiado tiempo. Viendo su nerviosismo aflojé un poco mi expresión. A ver, no soy un tirano desalmado, tampoco te voy a exprimir hasta dejarte en la calle. Entiendo que el camino del cultivo es un infierno para todos, pero las reglas son las reglas. Algo me tienes que dejar de valor, ¿no crees? La mente de Li Ye trabajaba a 1000 por hora. Iba a salir perdiendo, eso era innegable, pero al fin había logrado rastrear a esa maldita oveja. Si la dejaba escapar ahora, quién sabe cuántos eones pasarían antes de encontrar otra pista. No podía darse el lujo de perder más tiempo aquí. Apretando los dientes con frustración deslizó una mano en su túnica y me ofreció un objeto. Mayor, le ruego que no menosprecie esto. Le aseguro que es uno de los tesoros más invaluables que poseo. Fijé mi mirada en ese repugnante trozo de metal oxidado que me estaba tendiendo. Mi ceño se frunció hasta el extremo y mi paciencia se esfumó. ¿Qué demonios es esta basura? Te dije que me dieras algo decente y me sales con este trozo de chatarra inservible. ¿Acaso me has visto cara de mendigo? Al ver la furia
furia asesina dibujarse en mi rostro. Lille se quedó totalmente descolocado. Semejante reliquia y aún no estaba satisfecho. ¿Te crees muy gracioso que se supone que haga yo con esta porquería de metal? Es una maldita broma. Sopesé la patética pieza de hierro en mi mano y le dediqué una sonrisa cargada de hielo y desprecio, dejando a Lille en completo shock. Pero si ese fragmento era la mismísima esencia primordial del reino Yanxi, y no solo eso, era la pieza central absoluta. En el pasado había estado al borde de la muerte innumerables veces, perseguido sin tregua por reyes divinos a través de incontables universos enteros para obtenerla. Y este monstruo la despreciaba como si fuera basura. ¿Qué tan aterradores eran los estándares de este tipo al borde del abismo? Lille tomó una decisión drástica. Tendría que amputarse el brazo si quería salir vivo de esta. Sin previo aviso hundió su mano derecha directamente a través de su propio pecho. Un sonido desgarrador se escuchó cuando extrajo un corazón palpitante y radiante como oro líquido y me lo ofreció en la palma de su mano. Pegué un salto del maldito susto. Por todos los cielos, solo te pedí algo que valiera unas monedas y te arrancas tu propio órgano vital para dármelo. Y lo más macabro de todo, el tipo seguía respirando como si nada. ¿Acaso era un psicópata cultivador demoníaco con dos corazones? Maldición, acabo de entrar en este mundillo del cultivo. Aún no estoy preparado para ver brujerías tan retorcidas. Honorable mayor, confío en que esto demuestre mi absoluta sinceridad, pronunció Lille con un rostro mortalmente pálido. Aquel corazón dorado le había costado un milenio entero de refinación constante, fusionando el mismísimo corazón del dragón azul, el poder del abismo y un sinfín de tesoros cósmicos. Claro, para alguien en su cúspide de poder perder un órgano no era una sentencia de muerte, solo un contratiempo sumamente molesto. Después de todo le tomaría otros 1000 años forjar uno nuevo. Aún conmocionado logré balbucear: oye, pero si ese es tu corazón, seguro que no te vas a morir. Aquí estaré bien. Estoy seguro de que el mayor puede sentir el abrumador poder que irradia. Aunque sé que para alguien de su nivel es un simple juguete, es el fruto de siglos de sacrificio. Fruto de siglos. Un momento atrapé la idea, así que es un tesoro místico forjado por ti. Bueno, siendo ese el caso, lo aceptaré con gusto. Adelante, el camino es tuyo. Me hice a un lado despejando la ruta en el río del tiempo. Se lo agradezco profundamente, murmuró Lille, permitiéndose por fin esbozar una sonrisa de alivio. Sabía que si este monstruo frente a él lo hubiera rechazado de nuevo, si el oponente no estaba satisfecho, a Lille no le quedaría más remedio que entrar a la fuerza. Por cierto, ¿dónde perdiste a tu oveja? ¿Quieres que te ayude a buscarla? Habiendo cobrado el peaje, mostré una sonrisa y pregunté con amabilidad: muchas gracias por su intención, mayor, pero ya he encontrado el rastro de esa bestia. Debería poder encontrarla por mi cuenta. Lille no estaba dispuesto a revelar el secreto de la oveja. Después de todo, esa bestia albergaba un misterio relacionado con su propio destino. Muy bien, entonces buena suerte. Espero que la encuentres pronto. No hice más preguntas, aunque sentía que venir a buscar una oveja a este río era verdaderamente extraño. Tal vez su oveja era una oveja acuática. En este mundo, que exista una oveja que viva en el agua no debería ser tan raro, ¿verdad? Lille caminaba paso a paso lentamente hacia la parte superior del río. Al ver que avanzaba tan lento, decidí echarle una mano. Así que manipulé las aguas bajo los pies de Lille para que comenzaran a acelerar en un instante. Lille se dio cuenta de que el agua bajo sus pies comenzaba a fluir rápidamente hacia adelante. Giró la cabeza y descubrió que era aquel mayor quien lo estaba ayudando. Al instante todas sus dudas sobre mí se disiparon por completo. Controlar el flujo del río del tiempo, pero qué demonios, este es un pez gordo, es un experto supremo e invencible. Muy pronto desapareció al final del cauce y Lille ya no pudo ver mi silueta. Maldición, si hubiera sabido que este mayor era tan increíble, habría intentado forjar una amistad con él. Incluso me olvidé de preguntarle su nombre. Recordó cómo acababa de alardear preguntando si la otra parte conocía su nombre, intentando que le dieran cara. Ahora que lo pensaba, solo sentía el rostro arderle de vergüenza. Qué humillación caminar con tanta facilidad y soltura sobre el río del tiempo y además poder controlar su corriente. ¿Por qué una existencia suprema como esa necesitaría darle cara a alguien como él? Mantener el orden en el río. Puntos de favor más 1000. Al escuchar la recompensa del sistema de 1000 puntos de favor, mi boca casi se desgarra de la sonrisa. Sería genial que vinieran más invasores del río como Lille, así podría ganar puntos de favor y además cobrar algunos peajes. Qué emoción, soy el guardián del río. Cobrar un poco de peaje es bastante razonable. No volví a mi cabaña y examiné de cerca el trozo de hierro que me había dado Lille. Lo miré por todos lados, pero no le vi nada extraordinario, así que lo tiré dentro de mi casa como si fuera simple chatarra. Acto seguido mi mirada se posó en ese corazón dorado y resplandeciente. Pesaba un poco en mis manos, lo sopesé. Esto debía pesar por lo menos 1000 libras o no. Olvidé preguntarle a Lille cómo se usaba este tesoro. Aparte de ser dorado, no tenía ninguna diferencia con un corazón normal. Pensé, y si simplemente me lo como. Con eso en mente abrí la boca y de un solo bocado me tragué ese corazón. Sin embargo, no bajó hasta mi estómago, sino que se quedó atascado en mi pecho inmóvil. De inmediato me senté a meditar, preparándome para refinar el corazón en mi pecho. Pero lo que jamás hubiera imaginado fue que en el instante en que la energía espiritual de mi cuerpo hizo contacto con el corazón, este pareció recibir una descarga eléctrica. Se instaló directamente en mi cavidad torácica en el lado derecho y al segundo siguiente le brotaron innumerables y finos vasos sanguíneos que comenzaron a fusionarse con mi cuerpo. Este proceso duró un día y una noche enteros. Mi cuerpo quedó envuelto en un aura de sangre y mi energía explotó en el momento exacto en que los vasos sanguíneos se conectaron. Sifu primera etapa y Sifu segunda etapa, tercera etapa, gran consumación de Sifu. Mi cultivo no se detuvo hasta alcanzar la gran consumación del reino Sifu. Mi cuerpo físico también se fortaleció más de 100 veces y mi aura experimentó un renacimiento absoluto. Además podía sentir claramente que solo había refinado una fracción minúscula de este corazón dorado, probablemente ni siquiera el 0.1%. Y solo con este diminuto porcentaje, mi cultivo se había disparado de forma abrumadora. Si llegara a refinarlo por completo, ¿qué nivel de poder tan aterrador alcanzaría? Después de despedir a Lille, mis puntos de favor habían subido a 1650. Al ver esos 1650 puntos en el sistema me sentí inquieto. Incapaz de contenerme, decidí hacer una gran apuesta. ¿Desea gastar 1000 puntos de favor para realizar un sorteo dorado? Tira de una vez. Jamás imaginé que al segundo siguiente una voz me llenaría de
de emoción. Felicidades, al anfitrión ha obtenido una técnica de cultivo suprema. Apenas se apagó la voz, cientos de textos antiguos emanando una luz dorada aparecieron en mi mente conteniendo una rima de Dao incomparable. Esta era una técnica de nivel mucho más alto que el arte de transformación del dragón azul. Con solo 1000 puntos me había salido una leyenda dorada. Al obtener la técnica me preparé de inmediato para empezar a sumarle puntos. Cultivar de forma tradicional era imposible para mí. Empecemos a sumar puntos. Si puedo mejorar el nivel con el sistema, para que me voy a poner a cultivar. Al instante siguiente pude sentir como el poder en mi carne y en mi sangre empezaba a transformarse. Al circular la técnica, la rima de Dao se concentró detrás de mí manifestando la ilusión de un ídolo divino. En ese momento sentí un poder sin precedentes. Solo al detener la técnica el fantasma del ídolo desapareció. Y pensar que esta era solo la primera etapa y ya tenía semejante poder. Si quería subir a la segunda etapa necesitaría la friolera de 500 puntos de favor. Con solo ver esto quedaba claro que el sutra de la prisión del ídolo divino estaba varios niveles por encima del arte de transformación del dragón azul, ya que este último solo requería 100 puntos para subir a la segunda etapa. Todavía me quedaban 650 puntos. Sigue sumando sutra de la prisión del ídolo divino menos 500 puntos. Sutra de la prisión del ídolo divino segunda etapa. De repente la figura fantasmal del ídolo divino se erigió de nuevo a mis espaldas, majestuosa como una manifestación del Dharma. Mi fuerza acababa de multiplicarse por 1000. Tras alcanzar la segunda etapa del sutra de la prisión del ídolo divino sentí que mi cuerpo físico se había vuelto 100 veces más fuerte que antes. Al segundo siguiente sentí que el cuello de botella de mi cultivo se aflojaba. Estaba a punto de irrumpir en la etapa mahayana. Me senté en el lugar, contuve la respiración y enfoqué toda mi atención en abrirme paso hacia la etapa mahayana. 3 días después sentí todo mi cuerpo increíblemente puro y cristalino, envuelto en un misterio indescriptible. Este sutra de la prisión del ídolo divino, que me había costado 1000 puntos de favor en el sorteo, demostró valer cada punto. Definitivamente no me había decepcionado. Una vez terminada la mejora de mi técnica retomé mi aburrida vida como guardián del río. Un día mientras patrullaba sentí de pronto una ráfaga de viento soplar desde río arriba. Al instante siguiente me pareció ver algo oscuro flotando y descendiendo por la corriente. Al ver esto me desplacé a gran velocidad hasta el centro del cauce. Cuando logré distinguir qué era lo que flotaba hacia mí quedé completamente atónito. Era un ataúd de un negro profundo que flotaba sobre la superficie del río siendo arrastrado hacia abajo por la corriente. Controlé las aguas, y el ataúd se detuvo al unísono. Al acercarme lo examiné detenidamente, toqué la madera con los dedos y pregunté, ¿hay alguien ahí? Apenas dije eso me sentí un poco estúpido. Era un ataúd. Lo verdaderamente anormal sería que alguien respondiera, pero contra todo pronóstico al segundo siguiente desde el interior del ataúd se escucharon 2 golpes sordos resonando en la madera. Aquello me dio un buen susto. Había alguien vivo adentro. Me acerqué con la intención de abrirlo, pero por más fuerza que hice no logré mover la tapa ni un milímetro. En serio, un experto en la etapa mahayana no podía siquiera abrir un miserable ataúd. Me enfurecí al instante. Activé mi técnica de cultivo y lancé un violento ataque contra el féretro. Sin embargo, en el instante en que el impacto chocó con la superficie, la fuerza se rompió y se disipó por completo, dejándome las manos entumecidas por la poderosa onda de choque, sintiendo un dolor punzante durante un buen rato. No pensaba seguir perdiendo el tiempo con esto. Este ataúd era demasiado siniestro. Al pensar en ello, invertí la corriente del río levantando el ataúd negro y enviándolo de vuelta hacia arriba. No asentí con satisfacción hasta que el ataúd desapareció completamente de mi vista. Mientras tanto, en el reino de la oscuridad infinita de Buxuyoan, varias ilusiones poderosas e indescriptibles conversaban a través del espacio. Haciendo cálculos, ya debería haber llegado. Resonó una voz ronca en medio de la nada. Pasó un largo rato antes de que otra voz le respondiera. Más o menos debería haber llegado. Pero si ya llegó, ¿por qué no hay ningún cambio? Otra voz profunda hizo eco. Es algo extraño. Si realmente hubiera llegado al pasado y tenido éxito, este reino de la oscuridad no seguiría siendo un caos de vacío absoluto y nosotros tampoco seguiríamos atrapados aquí. Hermano mayor Geu, ¿qué opinas tú? En ese momento una sombra irregular en el vacío se transformó en una silueta anciana y alzó la mirada hacia el infinito. Después de un largo rato una voz imponente y solemne se dejó escuchar. Quizás haya fallado. Fallado. Imposible. Con sus habilidades, incluso si fracasara, es imposible que no haya habido ni el más mínimo cambio. ¿Por qué fracasaría? Estas voces revelaban una evidente conmoción. La anciana silueta, tras deducir los sucesos por un buen tiempo, descubrió una verdad que ni él mismo se atrevía a imaginar. Parece que no fue un fallo, sino que no logró cruzar el río del tiempo. Alguien lo repelió a la fuerza de vuelta hacia aquí. Al escuchar esto, los otros 3 se quedaron petrificados. Al segundo siguiente, un ataúd negro como el carbón emergió del vacío. Miraron el féretro con total incredulidad. ¿De verdad fue devuelto?, exclamó una de las masas oscuras. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que ni siquiera haya podido cruzar el río del tiempo? La anciana silueta se quedó mirando fijamente el ataúd y finalmente llegó a una conclusión. Debe haber habido alguna interferencia. El problema es que no puedo deducir si esa persona está en el presente, en el pasado o en el futuro. Cada vez que intento adivinarlo solo logro ver una silueta difusa. ¿Qué clase de existencia podría interferir con el río del tiempo? Aunque ellos podían nadar contra la corriente del río del tiempo para regresar al pasado, bajo ninguna circunstancia podían influir en el río en sí, mucho menos aplicar técnicas para revertir y devolver algo que ya estaba allí. Esto estaba mucho más allá del límite de su comprensión. ¿Qué clase de ente aterrador era capaz de hacer algo así? Préstenme su fuerza, ordenó la anciana silueta, dispuesta a hacer una deducción a toda marcha. Apenas terminó de hablar, las 3 sombras oscuras se hundieron en él, fusionándose en un solo ser que irradiaba una espantosa luz negra celestial. Se sentó a meditar y comenzó a visualizar. En medio de su trance creyó vislumbrar una figura erguida sobre las aguas del río del tiempo. Sin embargo, sin importar cuánto forzara su visión, solo logró ver su espalda sin poder distinguir su rostro. Después de apenas 2 segundos y medio de deducción, sintió que su alma comenzaba a resquebrajarse y no se atrevió a continuar. Las 3 sombras, valiéndose de la visión de la silueta anciana, también vieron a ese individuo que se erigía imponente sobre el río del tiempo. Estaban aterrados. ¿Qué clase de existencia espeluznante era aquella figura? Intentémoslo una
una vez más. Me niego a creer que alguien sea capaz de influir en el río del tiempo. Las tres sombras oscuras llegaron a un consenso y se adhirieron de nuevo al cuerpo del anciano. Al segundo siguiente la silueta mayor alzó lentamente su mano derecha. Una inmensa luz celestial negra envolvió el ataúd oscuro haciéndolo levitar lentamente hasta desaparecer en lo alto del vacío. Después de terminar todo este proceso el anciano quedó increíblemente débil y la luz negra que lo rodeaba palideció drásticamente. Esperemos que no haya ningún otro contratiempo. Mientras tanto por otro lado yo observaba cómo ese maldito ataúd volvía a bajar flotando, y me encendí de ira si no fuera porque temporalmente no puedo salir de estas aguas sin duda lo perseguiría para darle una lección. Inmediatamente volví a manipular la corriente del río y lancé el ataúd otra vez hacia arriba. Tras enviar el ataúd al interior del río del tiempo los cuatro sufrieron un grave daño en su vitalidad y se pusieron a regularizar sus energías para recuperarse. Esta vez habían pagado un precio exorbitante. Habían permanecido agazapados en ese lugar durante más de 1000 años todo con el propósito de este preciso día. Si volvían a fracasar se derrumbarían por completo. Supongo que no fallará esta vez, ¿verdad? La silueta anciana en lugar de responder mantuvo sus ojos clavados en lo alto del vacío. No sabía por qué pero tenía un fuerte presentimiento de desastre. Lógicamente viajar a través del río del tiempo hacia el pasado debería tomar solo unas cuantas respiraciones. Si la línea del tiempo en el pasado cambiara entonces el reino de la oscuridad debería volver a la normalidad al instante. Lo que había dentro del ataúd no pertenecía a esa era, sería muy fácil para lidiar con lo que se interpusiera y alterar la línea del tiempo. Entonces ¿por qué tardaba tanto? Al segundo siguiente ese ataúd negro fue devuelto, exactamente de la misma manera que antes. Cuando los cuatro vieron regresar el féretro oscuro, perdieron por completo la calma. ¿Por qué demonios ha vuelto? Las tres sombras casi perdieron la cordura. Habían planeado todo durante tantos años solo para fracasar 2 veces en un solo día. Este fracaso significaba que si querían volver a enviar el ataúd al río del tiempo tendrían que esconderse y recuperarse durante otros 1000 años. Introducir un objeto extraño en el río del tiempo exigía consumir la esencia de su origen. La fuerza de origen que les quedaba ahora ya no podía soportar un tercer intento, solo podrían recuperarla lentamente a lo largo de un milenio. 1000 años pasaron en un chasquido de dedos. Los cuatro se reunieron de nuevo y esta vez estaban llenos de confianza. Han pasado 1000 años, un maldito milenio, espero que esta vez no fracasemos, de lo contrario mi corazón de Dao se hará pedazos. No pasará. Ha pasado ya un milenio, lo más probable es que esa persona se haya ido hace mucho tiempo. La anciana silueta reunió una vez más el poder de origen de los otros tres y nuevamente controló el ataúd para arrojarlo dentro del río del tiempo. Al mismo tiempo en la orilla del río yo estaba limpiando la maleza. Levanté la cabeza y para mi sorpresa vi un ataúd negro bajando por la corriente una vez más. Me quedé helado en el lugar. ¿Qué diablos es esto otra vez? Solo han pasado 10 días, ¿acaso se murió alguien más en esa familia? En ese instante una ira sin nombre se apoderó de mí. Rápidamente fui al centro del río, saqué un pincel y escribí una sola frase sobre la tapa de madera: atrévete a intentarlo de nuevo si tienes el valor. Tras escribir eso manipulé el agua para que retrocediera y envié el ataúd de vuelta hacia arriba. Hecho esto regresé a la orilla para continuar limpiando el cauce. En el reino de la oscuridad los cuatro miraban ansiosos hacia el vacío. 1000 años no era un tiempo ni demasiado largo ni demasiado corto para ellos, pero sin importar cómo se viera seguía siendo un milenio entero. Si fallaban otra vez realmente empezarían a cuestionar su propia existencia. Hermano mayor, ¿cómo va la situación? ¿Puedes sentir si logró cruzar el río del tiempo y llegar al pasado? Preguntó una de las sombras, su tono plagado de nerviosismo. No logro ver nada. La anciana silueta clavó la mirada en el vacío. Ya no le quedaba más poder de origen para deducir nada, por lo que solo podía esperar el resultado en silencio. Al instante siguiente el espacio en el alto vacío comenzó a distorsionarse y los cuatro sintieron como sus corazones se encogían en sus pechos. De repente un ataúd oscuro como la noche apareció una vez más en el vacío y aterrizó frente a ellos. La aparición del féretro solo significaba una cosa: habían fracasado otra vez. ¿Por qué? Rugió de frustración una de las sombras oscuras, liberando una presión aterradora que hizo temblar a todo el reino de la oscuridad. La anciana silueta caminó hacia el féretro. Al acercarse notó que había una nueva línea de palabras escritas sobre la tapa. Aunque estaba un poco difusa por la erosión del poder del tiempo, aún se podía leer vagamente: atrévete a intentarlo de nuevo si tienes el valor. Esa corta frase paralizó a los cuatro al instante. Un terror abrumador reemplazó la furia que sentían. No sabían por qué, pero en ese preciso momento sintieron como si un par de ojos invisibles los estuviera observando fijamente, erizándoles la piel y helándoles la sangre. Hermano Heu, ¿qué hacemos ahora? Los tres miraron a su pilar principal en busca de respuestas. En ese momento estaban completamente perdidos y no sabían qué paso tomar a continuación. El hermano Heu meditó en silencio por un largo rato antes de tomar una decisión trascendental. Llegados a este punto intentemos contactar con el campo de batalla principal. Dicho esto comenzó a ejercer su poder para enviar un mensaje fuera del reino de la oscuridad hacia el lejano campo de batalla. 50 años de tiempo pasaron fugazmente en el reino de la oscuridad. Entonces una imponente voluntad se manifestó en la región. Cuando los cuatro sintieron la presencia de esa voluntad casi enloquecen de alegría. Por fin lo habían logrado. Acto seguido los cuatro tomaron formas humanas y se postraron sobre una rodilla ante esa voluntad etérea en el vacío, rindiendo un saludo solemne y especial. Gran venerable, apenas hablaron la voluntad en el vacío comenzó a resplandecer con destellos de luz dorada transmitiendo un mensaje directo a sus mentes. Ustedes cuatro absorberán por completo esta fracción de mi voluntad para recuperar sus cuerpos físicos en el menor tiempo posible. Entregarán personalmente el ataúd negro al reino Wainan de hace 5000 años. El tiempo se agota, apresúrense. Recuperaremos nuestras fuerzas lo más rápido que podamos para cruzar el río del tiempo nosotros mismos y asistir al gran venerable hace 5000 años, murmuró el hermano Heu. Pero ¿y si nos topamos con esa entidad que nos ha bloqueado el paso una y otra vez? Expresaron los otros tres con cierta preocupación. No hay peros, debemos cumplir esta misión. Además me gustaría ver con mis propios ojos quién se atreve a bloquear el camino en el río del tiempo. Ahora que tenemos el respaldo del gran venerable no podemos ser cobardes. El rostro del hermano Heu cambió perdiendo todo rastro
rastro del terror que había sentido antes. Era un día normal, estaba recostado descansando cuando de repente estornudé. ¿Quién me estará maldiciendo ahora? Me puse de pie y en ese instante sentí una conexión telepática. Pequeño fugitivo desaparecido por 1 o 2 meses y al fin decides volver. De inmediato seguí el enlace mental hacia el río. Apenas llegué a la orilla encontré a Xiao y Qiu apenas aferrándose a la vida. Al mirar de cerca vi una hierba acuática de color verde oscuro enredada fuertemente en su cola. El extremo de la hierba parecía estar conectado a algo. Xiao y Qiu estaba cubierto de heridas. En ese momento una cicatriz espantosa se extendía desde su cabeza hasta su cola. ¿Desea usar 100 puntos de favor para sanar? Me sorprendió. La última vez que sufrió heridas graves solo requirió unos pocos puntos y esta vez necesita 100, pero no dudé ni un segundo. Al instante siguiente las heridas en el cuerpo de Xiao y Qiu sanaron por completo y su aura se recuperó rápidamente. Mirando a Xiao y Qiu como nuevo, dejé escapar un suspiro de alivio. Este pequeño es mi primera mascota, mi amuleto de la suerte. Incluso si costara 1000 puntos no dudaría en gastarlos. Ya recuperado, Xiao y Qiu me envió un pulso mental de gratitud. Miré la hierba acuática en su cola. ¿Acaso este es el tesoro que encontraste? Le quité con cuidado la hierba enredada. Al acercarme di un salto del susto. Era un esqueleto. Y un esqueleto humano. Madre mía, este es tu famoso tesoro. ¿Cómo se te ocurre traerme un cadáver justo cuando me sentía asqueado y me preparaba para arrojar la osamenta de vuelta al río? Noté que emitía un tenue brillo dorado. ¿Será que de verdad es un tesoro? Arrastré el esqueleto hasta la orilla, me agaché y comencé a examinarlo. Pero en el instante en que mis dedos lo rozaron retiré la mano de golpe. ¿Qué temperatura tan alta? Mi cuerpo físico ya es increíblemente fuerte, y aún así me salió una ampolla en el dedo. No espera, este cadáver ha estado sumergido en el río por tanto tiempo. ¿Por qué sigue ardiendo así? ¿Acaso este esqueleto perteneció a un poderoso cultivador mientras estaba perdido en mis pensamientos? Tropecé por accidente cayendo sobre el esqueleto. De repente los huesos se adhirieron a mi piel como si tuvieran pegamento. Y lo más aterrador, los huesos empezaron a fusionarse con mi propio cuerpo. Me dio un susto de muerte. Se acabó, estoy perdido porque estos huesos actúan como si estuvieran vivos. ¿Acaso intentan poseerme? De inmediato canalicé mi técnica de cultivo para resistir la fusión, pero me di cuenta de que era imposible detenerla. En tan solo 3 respiraciones los huesos se integraron por completo en mi interior. En este momento todos mis huesos se volvieron de un oro brillante y mi aura comenzó a dispararse. Etapa media del reino Da Cheng, etapa tardía del reino Da Cheng. Atravesé 2 reinos consecutivos, sin embargo la mejora más evidente no fue en mi nivel de cultivo sino en la fuerza de mi cuerpo físico. El poder de mi vitalidad se multiplicó al instante más de 100 veces, y con el fortalecimiento de mi cuerpo el corazón que obtuve de Li Ye se fusionó aún más profundamente conmigo. En este instante sentí mi cuerpo increíblemente ligero, una sensación profunda e indescriptible. Finalmente mi nivel se estabilizó en la cima del reino Da Cheng, a solo un paso del reino Wasen. ¡A qué maravilla! Estaba de un humor excelente. Me acerqué a la orilla del río y llamé a Xiao y Qiu dispuesto a darle una gran recompensa. ¿Desea gastar 100 puntos de favor para alimentar? Y sí, vamos a consentir a lo grande a mi pequeño Xiao y Qiu. A medida que los puntos de favor fluyeron hacia él no solo recuperó su estado perfecto sino que su cuerpo de repente creció hasta alcanzar 1 metro de largo. Al ver esto me sorprendí un poco. Parece que mis puntos de favor no solo pueden curar las heridas de las bestias acuáticas sino también ayudarlas a crecer. Nada mal, nada mal. Ya mides 1 metro, eres un pez enorme. Ahora que eres tan grande no será tan fácil que los peces y cangrejos mayores te intimiden. Al escuchar esto Xiao y Qiu nadó feliz de un lado a otro golpeando el agua con su cola. Un día utilicé unas lianas junto al río para tejer una trampa sencilla para pescar. Después de que Xiao y Qiu me trajera tesoros en varias ocasiones me di cuenta de que este río escondía muy buenas cosas. Elegí un par de lugares para colocar las trampas y seguí mi camino por el río tarareando una melodía. Al día siguiente me levanté muy temprano y fui directo al agua para ver si había una gran pesca. La primera trampa solo tenía arena de río y camarones diminutos. Levanté la segunda y no había absolutamente nada. Solo quedaba la última. Con bastante nerviosismo tiré de ella solo para descubrir que seguía llena de lodo y arena. Ah, no me digas que me voy con las manos vacías otra vez. Pero justo en ese momento noté un movimiento en el lodo, había algo ahí dentro. Lo llevé a la orilla y vacié todo el barro. Fue entonces cuando descubrí una criatura redonda y plana, un molusco parecido a un pulpo acurrucado en una bola. Tras examinarlo con cuidado, me di cuenta de que era un conjao de color rojo violáceo. Es una criatura fascinante que habita en el fondo marino enterrándose en la arena, se esconde de día y caza de noche. No sé por qué pero sentí una extraña afinidad con este conjao. Así que decidí formar un contrato con él. Con un solo pensamiento establecí un enlace mental al instante. El conjao que hace un segundo temblaba de miedo ahora me enviaba un pulso de gratitud y afecto. Lo coloqué suavemente de vuelta en el agua. Ve, le dije, si encuentras algún buen tesoro tráemelo. Conjao se quedó inmóvil por unos segundos como si confirmara algo antes de hundirse lentamente hasta el fondo del río. Aunque no conseguí una gran pesca hoy, hacer un contrato con un conjao significa que no fue una pérdida total. Volví a sumergir las trampas en el agua. Este río está repleto de tesoros y por supuesto que voy a aprovecharlo. Un día mientras reparaba una brecha en la orilla del río sentí de pronto una llamada telepática. Me dirigí de inmediato hacia la corriente del río. Al llegar a la orilla vi a Conjao flotando distraídamente en la superficie. Al verme llegar Conjao se dio la vuelta revelando un brote de un verde brillante sujeto en su boca. Este es tu regalo de bienvenida para mí. Tomé el pequeño árbol esmeralda y lo examiné de arriba a abajo. ¿Qué clase de árbol crece bajo el río? Me lo acerqué a la nariz y lo olfateé. Una fragancia exótica y peculiar llenó mis sentidos. En un instante sentí mi mente increíblemente fresca y despejada. ¡Qué gran tesoro! Así que tomé el brote y busqué un lugar tranquilo. Con la experiencia de las veces anteriores simplemente me lo tragué de un bocado y me senté a meditar. Pero para mi sorpresa mi rostro se puso rojo como
como un tomate al instante sin importar cuánto canalizara mi técnica no podía digerirlo. Peor aún, y sentí como si el brote empezara a crecer dentro de mi estómago invadido por una ola de náuseas. Escupí el brote de inmediato, pero en el instante en que tocó el suelo comenzó a echar raíces. En un abrir y cerrar de ojos creció hasta convertirse en un enorme sauce. Este sauce parecía tener conciencia propia. Una rama descendió justo frente a mí y acto seguido se rompió por sí sola cayendo directamente en mi mano. Al empuñar la rama me di cuenta de que contenía una energía majestuosa y abrumadora. Incluso sin usar ninguna técnica de cultivo di un ligero latigazo a una roca gigante frente a mí. La roca, que era increíblemente sólida, se hizo polvo en un instante. Mirando la rama en mi mano no pude evitar llenarme de emoción. De repente el sauce bajó otra rama frente a mí y parecía que algo crecía en ella. ¿Qué diablos es esto? Me quedé mirando la fruta en la rama sumido en mis pensamientos. Al segundo siguiente la fruta cayó por sí sola en la palma de mi mano. Pude sentir una energía pura y titánica latiendo en su interior. Le di un mordisco. Al instante un aroma intenso y embriagador llenó mi nariz y la pulpa se transformó en una fuerza pura que bajó por mi garganta extendiéndose por todo mi cuerpo. Sintiendo este cambio milagroso devoré la fruta entera en 3 bocados. Me senté de inmediato a meditar controlando mi energía espiritual para intentar domar esta fuerza abrumadora que chocaba violentamente dentro de mí. De golpe abrí los ojos con destellos de luz inmortal formándose en mis pupilas. Mi sentido divino comenzó a estallar sin control en solo unas pocas horas. Mi nivel de cultivo avanzó sin problemas al medio paso del reino Wazen. ¿Te quedan más? Dame otra. Le pregunté al sauce. Este árbol sagrado definitivamente tiene conciencia, de lo contrario no habría hecho todo esto. Las ramas se balancearon suavemente como si dijeran que ya no quedaban más. Tener un árbol sagrado significa no solo tener frutas espirituales para comer, sino que ahora podré tomar mis siestas bajo su sombra. Mientras tanto, en un cierto reino espiritual, presentamos nuestros respetos al soberano celestial An. En el gran salón del palacio en Yuan, más de una docena de poderosos cultivadores con auras aterradoras se arrodillaron con reverencia ante un hombre majestuoso sentado en el trono. El hombre simplemente estaba allí sentado, pero nadie en el salón se atrevía siquiera a mirarlo a los ojos. Levántense. Ante la orden del majestuoso hombre, los poderosos expertos se pusieron de pie lentamente. Conozco sus intenciones. Ahora que la situación en el reino espiritual se ha estabilizado, les devolveré todos los territorios que originalmente les pertenecían. Al escuchar estas palabras, los 2 expertos en el salón intercambiaron miradas atónitas, incapaces de creerlo. Después de que el soberano celestial An unificara el reino espiritual, se convirtió en el único experto del reino de la tribulación, reverenciado por todo el mundo como soberano. Estos 12 hombres alguna vez fueron los gobernantes supremos del reino espiritual, dominando vastos territorios, estando solo por debajo de 1 pero por encima de 10.000. Cuando él ascendió al trono, ellos eligieron someterse solo para conservar sus vidas. Hoy los 12 vinieron específicamente para celebrar el cumpleaños del soberano An. Jamás esperaron que pronunciara tales palabras. Le rogamos al soberano que retire esa orden. Aterrorizados, los 12 hombres se arrodillaron de inmediato otra vez. Al ver esto, An Pao Pao soltó una ligera carcajada. Lo han malinterpretado. No los estoy poniendo a prueba. Pronto dejaré el reino espiritual. Ustedes me han seguido durante 1000 años y la mayoría de sus descendientes son mis discípulos. Me siento tranquilo dejando este mundo en sus manos. Al escuchar esto, los 12 hombres levantaron la vista estupefactos hasta que un pensamiento los golpeó. ¿Acaso el soberano inmortal está a punto de ascender? Sabían muy bien que él ya había alcanzado la cima absoluta de este mundo. Hace 1000 años ya era invencible al llegar al reino de la tribulación. Tal vez, para ser sincero, ni siquiera An Pao Pao sabía si su ascensión tendría éxito. Tras alcanzar el reino de la tribulación, dudó durante mucho tiempo antes de dar el paso final, pero tras 1000 años de meditación por fin sintió que estaba listo para intentarlo. Quería perseguir el Dao supremo y absoluto. Felicitaciones, soberano celestial, por su ascensión al reino superior. Los 12 lo felicitaron con sinceridad. Al escuchar esas palabras, An Pao Pao solo sonrió recordando la época antes de llegar a este mundo, cuando conoció a un hombre misterioso en un río. Él firmó un contrato con aquel hombre. Había pasado tanto tiempo que apenas podía recordar su rostro, pero recordaba algo con absoluta claridad. Le debía 10 tesoros. Sin embargo, había transcurrido tanto tiempo sin ningún rastro de él que An Pao Pao llegó a pensar que todo fue un sueño. Miró a los 12 hombres frente a él y dijo con voz severa: lo que voy a decir a continuación deben grabarlo en su memoria. Hable, soberano, respondieron. Era la primera vez que lo veían tan serio. A decir verdad, An Pao Pao no sabía si debía mencionarlo, pero por el bien de la paz del reino espiritual, cuando él se fuera, decidió dejar un plan de respaldo. Tengo un acreedor, y me preocupa que tras mi ascensión venga al reino espiritual a buscar problemas. Al decir esto, los 12 hombres se miraron entre sí con una mezcla de pánico e incredulidad reflejada en sus ojos. Porque realmente escucharon un rastro de preocupación en la voz del soberano. Eso significaba que ese acreedor debía ser aterradoramente fuerte. Nos atrevemos a preguntar, soberano, ¿quién es este acreedor? ¿Acaso su poder supera al suyo? Su poder debería ser mayor que el mío. Pero no tienen que temer. Simplemente le debo algunas cosas. Mientras se lo devuelvan, no desatará su furia sobre el reino espiritual. Con un movimiento de su mano les entregó un retrato borroso. Todos se acercaron clavando la mirada en aquella silueta. Si algún día él viene a buscarme, díganle que ya he ascendido y que no pertenezco a este mundo. En cuanto a lo que le debo, lo he escondido en algún lugar del reino espiritual. Espero que eso calme su ira. Los 12 guardaron el retrato con sumo cuidado y asintieron solemnemente. Durante los próximos 100 años entraré en cultivo a puerta cerrada para enfrentar mi tribulación. Dejo la gestión del reino espiritual en sus manos. No defraudaremos su confianza, soberano. Por favor, cultive en paz. Mientras tanto, yo estaba descansando apoyado en el sauce. De repente percibí algo en mi sueño. Me levanté de golpe y corrí hacia la orilla. En poco tiempo vi a Xiao Biqiu y a Con Yao peleando a muerte en el agua. Las dos bestias se estaban haciendo pedazos. Dejen de pelear, rugí a todo pulmón. Solo entonces ese par de problemáticos se dieron cuenta de que su maestro estaba aquí. Temblando de miedo, ambas bestias me miraron con expresiones de absoluta inocencia. ¿Por qué pelean? Ambos son mis valiosos generales. Justo pensaba en cuando sería un buen día para presentarlos formalmente. Bueno, ahora no hace falta. Supongo que ya rompieron el hielo a los golpes.
peces. Mientras los regañaba, las dos bestias acuáticas escucharon mi sermón dócilmente. Cuando se enteraron de que servían al mismo amo, toda su ira se desvaneció. Las dos bestias finalmente hicieron las paces, admitiendo que habían sido muy impulsivas. Al verlos reconciliados asentí satisfecho. Así me gusta. Somos familia, no hay necesidad de matarse a golpes. De ahora en adelante tendrán que cuidarse las espaldas mutuamente. Entendido. Ambas bestias acuáticas asintieron obedientes. En este preciso instante, en el mar del caos de un gran reino, innumerables cultivadores observaban impotentes como el mar del caos estaba a punto de ser destruido por dos seres supremos. Habían venido aquí a luchar por oportunidades, sin imaginar que dos criaturas insondablemente poderosas aparecerían de la nada para librar una guerra en el cielo. Cubiertos por una niebla oscura, no podían ver qué tipo de seres eran estas existencias, solo lograban vislumbrar vagamente sus aterradores cuerpos. Como dice el dicho, cuando los dioses pelean, los mortales sufren. La barrera del mar del caos no se volvería a abrir hasta dentro de un año como mínimo. No tenían escapatoria. La batalla entre esas dos aterradoras entidades ya había hecho pedazos este reino menor, empujándolo al borde mismo del colapso. Si este mundo se derrumba, todos y cada uno de ellos encontrarán aquí su tumba, pero no podían hacer nada. Una batalla de esa magnitud en el vacío estaba mucho más allá de lo que pudieran detener. Su Alteza, si este mundo colapsa, este subordinado sacrificará su vida para abrirle un camino hacia la supervivencia. Un hombre de mediana edad se arrodilló con ansiedad ante la mujer frente a él. La mujer se erguía elegante sobre la superficie del mar, con sus ojos deslumbrantemente hermosos, vacíos de cualquier emoción. ¿De verdad crees que tienes la fuerza para lograrlo? Ante sus palabras, el hombre bajó la cabeza aún más. Este subordinado merece la muerte por hablar con tanta arrogancia. Todos revelan sus miedos más profundos al enfrentarse a la muerte. Es evidente que tu corazón está aterrorizado. Y ya que tienes miedo, da un paso atrás. Dicho esto, una espada larga se materializó en la mano de la mujer. Al mirar la niebla negra cruzada por destellos de luz blanca en el vacío, su mirada se volvió implacable. Puesto que estamos destinados a morir, es mejor morir luchando. Al percibir la voluntad de batalla de la mujer, el hombre entró en pánico con la voz temblorosa. Su Alteza, usted no puede morir. Si usted muere, ¿y qué importa si muero? Toda persona tiene una hora señalada para su final. Yo solo me encontraré con la mía un poco antes, lo interrumpió la mujer. Sabía perfectamente que no era rival para esos dos seres. Incluso si se lanzaba al campo de batalla para intentar detenerlo, su único destino sería convertirse en cenizas. Pero se negaba a quedarse ahí esperando de brazos cruzados a que el mundo se acabara. Justo cuando se preparaba para arrojarse al combate hacia una muerte segura, una gigantesca mano etérea desgarró el vacío de este mundo. En este preciso instante todos levantaron la vista hacia esa gigantesca mano etérea. El mundo, que estaba al borde de la aniquilación, cayó de repente en un silencio sepulcral. Tras desgarrar el vacío, esa mano colosal simplemente dio un manotazo hacia las dos entidades que luchaban dentro de la niebla negra. Con una bofetada ligera y casual, esos dos seres aterradores detuvieron su guerra al instante. Todos miraron esa mano en el vacío con un terror absoluto, olvidando incluso cómo respirar. Jamás habían presenciado una entidad tan espantosa y surrealista. De vuelta en la orilla del río, me quedé con las manos en las caderas y exclamé con sorpresa: allá veo, encontraron el mismo tesoro al mismo tiempo y por eso se pelearon. Somos familia, ¿por qué pelear? Ahora que se conocen, será mejor que se lleven bien la próxima vez. A través de su conexión mental finalmente comprendí el motivo de su trifulca. ¿Qué clase de tesoro las hizo pelear a muerte? Rápido, sáquenlo para que pueda verlo. Ninguna de las bestias quería ceder ante la otra, así que juntas empujaron fuera del agua un orbe púrpura y blanco que parecía una perla brillante. Al percibir su rivalidad secreta, no pude evitar soltar una risa. Está bien, encontraron este tesoro juntos. Ambos tienen el mérito. Al escuchar esto, las dos bestias finalmente dejaron de competir. Tomé la perla sosteniéndola en la palma de mi mano para examinarla. Era casi del tamaño de un puño. El exterior era de un blanco transparente, pero en su interior se arremolinaba un líquido de color púrpura oscuro. Podía sentir una energía terriblemente densa sellada en ella. Activé mi técnica de cultivo y una poderosa fuerza de succión surgió de mi palma atrayendo la energía de la perla. Al segundo siguiente, un tenue rastro de aura de sangre fue extraído del orbe, fluyendo por mi mano hacia todo mi cuerpo. A medida que esta esencia sangrienta se integraba en mi carne, mis pupilas se contrajeron. Sentí mi vitalidad dispararse como un torrente, duplicando su poder al instante. Mi vitalidad crecía sin control, duplicando su poder en un instante. No solo eso, podía sentir claramente que el cuello de botella de mi cultivo se aflojaba. Si hago esto unas cuantas veces más, quizá logre entrar por completo al reino Wazen. Esta perla luminosa debe ser algún tipo de artefacto auxiliar para el cultivo. Guardé la perla con cuidado, dispuesto a recompensar adecuadamente a mis dos amados generales. Vengan aquí, los dos hicieron un gran trabajo encontrando este tesoro. Los recompensaré como se debe. Al oír esto, con Yao y Xiao y Qiu me miraron con gran anticipación. Al verlos cubiertos de moretones y cortes, primero gasté 10 puntos de favor para sanarlos. Al segundo siguiente, todas sus heridas desaparecieron sin dejar rastro y sus auras recuperaron su máximo esplendor. Los ojos de Con Yao se abrieron de par en par, lleno de incredulidad. Jamás imaginó que su maestro podría curar heridas tan graves con tanta facilidad y rapidez. Al ver la cara de asombro de Con Yao, como si nunca hubiera salido de su cueva, Xiao y Qiu soltó un bufido orgulloso como diciendo: te dije que nuestro maestro es omnipotente, te quedaste sin palabras, ¿verdad? Después de curar a las dos bestias, decidí usar algunos puntos de favor para alimentarlas. La última vez que alimenté a Xiao y Qiu pasó de medir medio metro a 1 metro de largo. Con Yao solo medía 40 centímetros, por lo que se veía minúsculo a su lado. Justo en ese momento la voz del sistema resonó en mi mente. Desea gastar 100 puntos de favor para alimentar a la bestia Jie Yao. Me quedé paralizado un instante. Bestia Jie Yao se refiere a Con Yao. En este mundo a una simple locha de río se le llama dragón Gunyu y Con Yao resulta ser una bestia Jie Yao. Tienen nombres tan imponentes y sin embargo se ven tan torpes. Después de alimentarlo, el cuerpo de Con Yao se expandió hasta alcanzar los 80 centímetros de largo y una capa de finas escamas apareció a lo largo de su cola. Al sentir los cambios en su cuerpo, Con Yao se dio la vuelta emocionado con la barriga hacia la superficie y empezó a hacer burbujas. Esta es la peculiar forma
forma en que su especie expresa su más profunda gratitud. Entonces el sistema habló de nuevo. Desea gastar 100 puntos de favor para alimentar al dragón Gunyu. Lo confirmé de inmediato. Al segundo siguiente Xiao Ikyu creció otros 10 centímetros. Sus escamas se tornaron de un dorado pálido aunque el resto de su cuerpo no cambió. Sintiendo su nuevo poder, Xiao Ikyu nadó en círculos alrededor de mis piernas e incluso le dio un afectuoso beso a mi pie. Al ver esta escena con Yao se quedó sin palabras. Qué tipo tan repugnantemente adulador. Muy bien, vayan a jugar, si ven algún tesoro tráiganlo. Ustedes dos son hermanos ahora y deben ayudarse mutuamente. Si los vuelvo a atrapar peleando a escondidas no se los perdonaré tan fácil. Además hay criaturas gigantescas en este río y ustedes aún son bastante pequeños, así que tengan mucho cuidado. Hace apenas unos días vi a un